Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenidos sean todos y bienvenido, Padre. Les recordamos que estas pláticas están siendo grabadas, aparte de estar siendo, que están pasando en Facebook, también quedan grabadas por si alguien tiene algún comentario, nos lo puede hacer llegar en cualquier momento. Pues bienvenido, Padre. Sí, muchas gracias, igualmente, y bueno, un saludito y continuamos con nuestras reflexiones, contextualizamos como lo hacemos, digamos, frecuentemente. Toda esta temática comenzó por allá con la fiesta de Pentecostés, en la cual veíamos que una cosa importantísima de nuestra experiencia del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Vivir la alegría, el amor, la paciencia, la mansedumbre, el dominio de sí. Y esto nos llevó a hablar de los trastornos de personalidad, porque pues si uno tiene un trastorno de personalidad, no puede vivir el fruto del espíritu en términos reales, ¿no? No decimos que esté en pecado, ¿no? Simple y sencillamente que no puede vivir el fruto del espíritu. Y por eso al tratar estos temas, pues dijimos en qué consistía un trastorno de personalidad con el objetivo de poder trabajarlo y superarlo. Aquí es donde nosotros vemos la confluencia pues la inseparabilidad que hay entre espiritualidad y psicología. Bueno, entonces vimos los trastornos y luego después, pues el grande reto de cómo vivir sanamente, cómo vivir cristianamente cuando tenemos que interactuar con personas que tienen algún trastorno. Y por ahí hemos ido. El día de hoy vamos a continuar con un tema que intenta responder a la pregunta, pues muy legítima, también una pregunta muy frecuente, una pregunta acuciante, o sea, decir, quiero saber cómo tratar a una persona con problemas o que es problemática. O la pregunta, ¿puede cambiar esa persona? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, y para esto, entonces, bueno, ya habíamos tratado en los últimos fines de semana, las últimas veces, pues la psicología de la persona que maltrata, la psicología de la persona maltratada y cosas por el estilo. El día de hoy nos vamos a ayudar de un método, ¿verdad? Que apareció allá por los años 60, 1960 en adelante, y que se le conoce como análisis transaccional. Vamos a usar ese aporte de Eric Berne, pero bueno, les recuerdo entonces el título contextualizado, y el título trata pues de decirnos también de puntualizar nuestra temática. Le hemos llamado las ganancias secundarias de las conductas necias. Las conductas necias son las conductas que no funcionan, que son inadecuadas y que la persona sigue repitiendo, a pesar de que son conductas cuyos resultados son insatisfactorios, y por eso le llamamos conductas necias. Y la pregunta, ¿por qué es tan difícil dejar esas conductas necias? ¿Por qué es tan difícil cambiar? Y entonces creo que este aporte de este hombre genial, que fue Eric Berne, puede ser muy útil. Y bueno, trato pues de iniciar aclarando términos, presentando conceptos que nos ayuden a entender el análisis transaccional. Por ahora le llamamos así. Vamos después a añadir alguna otra cosita conceptual que enriquezca la comprensión de este método. La primera cosita es que todos los seres humanos crecimos en una familia o su equivalente, vamos a decir así. La mayoría en familias, algunos en asilos, por ejemplo, algunos pues en una familia que no es la propia, pero todos crecimos en una familia, en un grupo de personas en las que cada persona que forma parte de un grupo, ¿verdad? De un grupo que convive todos los días, pues asume como una forma de ser, vamos a decir así, como un rol, ¿sí?
está la persona, bueno, cuando el grupo es disfuncional, está la persona prepotente, la persona sumisa, la persona salvadora, el conciliador, ¿sí? Cuando la familia es disfuncional. Cuando es funcional o cuando es muy sana, pues estos roles se intercambian, ¿verdad? Bueno, y aquí lo primero que quisiera subrayar es cómo se forma un rol, porque cuando un hombre y una mujer se casan para iniciar una nueva familia, pues van con su rol aprendido. Entonces, imaginemos el hombre que se va a casar, jugó un rol en su familia, es el rol que se sabe y va a tratar de convivir con otra persona que tenga el rol complementario. Y la mujer que se va a casar igualmente. Es decir, tiene un rol, un modo de ser, ¿verdad? Y va a tener que convivir e interactuar con otro que ordinariamente tiene el rol complementario. Y entonces, rápidamente, decimos que desde muy chiquitos, desde muy temprana edad, ¿sí? Nosotros vamos haciendo, vamos formando nuestro rol que va a intentar ser como el guión que vamos a seguir en la vida. Aquí la palabra guión del análisis transaccional se está refiriendo a algo que es parecido al guión de un artista en una obra de teatro. El guión es lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que estaba en un folleto, se lo aprendió, ¿sí? Y sigue un guión, ¿no? Y los otros actores siguen un guión, ¿sí? En las obras de teatro. Bueno, pues en la vida cotidiana sucede algo parecido. O sea, nosotros en la infancia tuvimos que acomodarnos en la familia, ¿verdad? Y ahí aprendimos cómo teníamos que actuar para poder sobrevivir, vamos a decir así, o para poder interactuar con la familia, ¿verdad? Entonces, y decía, si la familia es disfuncional, si no es una familia sana, entonces los roles son como muy disparejos, muy injustos, ¿verdad? Son muy desiguales y son muy rígidos. Está el rol de salvador, por ejemplo, el rol de víctima, ¿verdad? El chivo expiatorio, el chivo emisario, el que está tratando de dar los mensajes a los que no se hablan entre sí, ¿sí? El cuidador, ¿verdad? El consejero, el chismoso, el buenecito, el enfermo, la oveja negra, el prepotente, el proveedor, ¿sí? Entonces, los seres humanos vamos aprendiendo un rol por ahí. Ejemplos, si el papá y la mamá no se hablan y el chiquito está teniendo mucho miedo de que se separen, o los papás que no quieren hablar y le dicen, ve y dile a tu madre esto, y el chiquito va, mamá, dice mi papá esto, dile que no, y ahí va el chiquito otra vez, ¿sí? Entonces, ahí ese niño aprende el rol de chivo emisario, vamos a decir así. Es probable que en la vida adulta, cuando vea que dos personas no se hablan, entre en ansiedad como cuando estaba niño y trate de hacer de comunicación, por ejemplo, ¿sí? ¿Mm? O, no sé, el Salvador. ¿Mm? Vamos a suponer que, no sé, el padre es violento y maltrata a la mamá y él trata de salvar a la mamá, ¿sí? Entonces aprende el rol de Salvador y en su vida cotidiana pues va a intentar buscar gente incapaz para salvarla, vamos a decir así, ¿sí? O ser la víctima, por ejemplo, el que todos se aprovechan de él, porque así estaba en su casa como chivo expiatorio, ¿sí? Y va aprendiendo un rol, un papel, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, esto, sí, como ya lo comentaba hace un momento, se va fraguando, se va haciendo desde los primeros años de vida, ¿sí? Y se hace interiorizando los mensajes que le dicen y las experiencias que está teniendo, ¿sí? Las órdenes, las prohibiciones, los calificativos que le ponen,
y cosas por el estilo, ¿verdad? Aquí, pues, tienen mucho que ver los papás, en la medida en la que los papás son débiles afectivamente y tienen predilección por un hijo o por una hija, entonces ahí se establecen roles pues muy injustos y también muy disfuncionales en la vida adulta. Entonces va a estar el prepotente o la prepotente, el caprichudito, etcétera, y el que tiene que someterse a la prepotencia, a los caprichos de la hermanita o el hermanito, ¿verdad? El papá o la mamá que son débiles y que le hacen caso solamente a uno y al otro no, entonces este aprende a ser invisible, ¿verdad? Es decir, a esconderse, ¿sí? A no contar, ¿verdad? Aprende que sus derechos no existen, por lo tanto, será una persona a la que muy fácilmente le van a pisotear sus derechos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver cómo de aquí se van a formar los juegos psicológicos, ¿sí? En las familias funcionales, bueno, también existe pues el rol de proveedor, salvador, etcétera, pero de forma muy flexible según las necesidades que se van presentando, ¿verdad? No sé, si alguien se enferma gravemente, pues otro tendrá que salvar la situación y ahí no es ningún problema. Aquí estaríamos hablando sobre todo de los roles rígidos y que no dependen de las circunstancias, sino que así es siempre, ¿verdad? Y hay que tener presente que los roles son complementarios. Una persona nunca va a aprender a ser sumisa si no tuviera que actuar con una prepotente, por ejemplo, ¿sí? Y viceversa. La prepotente va a aprender a ser prepotente porque el otro se le somete. ¿Mm? Entonces, no sé hasta qué punto pueda ser clara esta primera cosita, ¿verdad? Los seres humanos, entonces, desde pequeños, tuvimos que acomodarnos en nuestra familia, ¿sí? Y para ello tuvimos que actuar de una determinada manera que se convierte en nuestro rol, vamos a decir así. Segunda cosita, los roles son siempre complementarios. ¿Sí? Y bueno, como esto es así, entonces resulta muy difícil cambiar. Cuando una persona está en una relación destructiva y se le empieza a decir, no, pero ¿por qué lo permites, etcétera? Puede ser que logre entender que no debe permitirlo, pero no puede hacerlo. ¿Sí? Es decir, no sabe comportarse de otro modo más que de ese, ¿verdad? Que le es perjudicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese fue su rol, vamos a decir así, así lo aprendió. Esta es la primera cosita, ya después vamos a ver qué se puede hacer con esto o qué conviene hacer con esto. Pero bueno, entonces señalaba que los roles son complementarios, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, una persona que todo el mundo se aprovecha de ella, generalmente se va a enrolar con personas aprovechadas. Entonces, digamos que ese ser una persona víctima, siempre víctima de explotación, los demás siempre se aprovechan, ¿sí? Digamos que está siguiendo su rol. Y siempre se aprovechan porque va a ser muy fácil que alguien que somete a los otros porque aprendió a ser prepotente lo capte y se establezca y no lo suelte. No quiere decir que no haya personas sanas a su alrededor, sí las hay, pero si llega un prepotente, este la engancha, ¿sí? Entonces se la lleva, ¿sí? Porque esta persona no sabe relacionarse sanamente, ¿sí? Con personas sanas, vamos a decir así. Y por eso se le repiten las situaciones, ¿no? Le vamos a llamar la trama de vida. Bueno, decía entonces que, por ejemplo, una persona que aprendió a ser víctima, es probable que encuentre victimarios continuamente hasta que no reaccione, ¿sí? Y la persona que es prepotente
tendrá conductas prepotentes, los que no se le someten lo mandan a volar, pero los que van cayendo, ¿sí? Se van ensamblando. Y la relación se va repitiendo, ¿no? A esto se le llama juego psicológico. Entonces, es algo, bueno, se le llama juego, o Eric Berne le llamaba juego, porque se parece a cualquier juego. Por ejemplo, pongamos el juego de ajedrez, ¿sí? Imagínense dos personas que dicen, vamos a jugar ajedrez, se sientan una frente a la otra y ¿qué es lo que sucede? Primero, saben qué es el ajedrez, conocen las reglas del ajedrez, ¿verdad? Las piezas y se sientan frente a frente para iniciar un juego a ver quién gana. Los movimientos que hacen los dos jugadores de ajedrez son para ver de qué momento llega a hacerle jaque mate al rey del otro, ¿verdad? Entonces, repito, son dos personas que dicen, vamos a jugar a esto, eso tiene sus reglas, las conocen, las siguen, empiezan el juego y a ver quién gana el juego. Bueno, pues en el análisis transaccional se señala que muchas relaciones humanas son de esta manera, ¿sí? Y por eso se les llama juegos psicológicos. ¿Y qué es un juego psicológico? Es una serie de interacciones repetitivas que tienen una motivación oculta o una ganancia secundaria, como lo acabamos de comentar anteriormente, ¿verdad? O como es el título, pues, de nuestra reflexión, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la ganancia secundaria? Ordinariamente es la validación personal, ¿sí? La autoafirmación, ¿sí? El reconocimiento, vamos a decir así. Voy a poner un ejemplo de juego que ya había presentado en otras ocasiones con otro punto de referencia. Y hoy va a ser juego psicológico. Entonces, imagínense ustedes, hablo de un caso real, una familia, papá, mamá, un hijo adolescente, una hija madre soltera. El hijo adolescente vive en casa, la señora, la mamá está en contra de ciertas cosas que hace el hijo adolescente, pero el papá apoya al hijo adolescente, ¿sí? Y con relativa frecuencia, en forma más o menos repetitiva, ella corregía al hijo, el hijo la insultaba, la despreciaba y ella seguía ahí corrigiéndolo. Cuando viene a consultar, yo le pregunto, le digo, pues, ¿por qué corriges a tu hijo? Dice, pues porque lo que hace está mal. ¿Deja de hacerlo? No, ¿para qué corrige? Ya sé que lo que hace tu hijo está mal, pero aunque lo corrijas, sigue haciendo lo mismo. O sea, tu corrección no tiene ningún efecto positivo. Sí tiene un efecto negativo, te insulta, ¿sí? Tú quieres que tu hijo te insulte, te diga tonta y que hable lo que quieras, etcétera. ¿Quieres es? No, no, no. Pero eso es lo que logras. Bueno, ya después de que lo va entendiendo, entra en crisis y dice, es que si no digo nada, ¿dónde quedo yo? ¿Cuál es la ganancia secundaria de un juego que es repetitivo, que no tiene nada de saludable, ¿sí? Que es la mamá que intenta corregir al hijo adolescente, no lo logra, no se corrige el hijo y la insulta. Se gana insulto, insulto, insulto. ¿Cuál es la ganancia secundaria? Que cree que mandando, aunque nadie le haga caso, mandando tiene un lugar en este mundo, ¿sí? Esa es su ganancia secundaria. Las pérdidas son mucho mayores, pero prefiere esa ganancia que se llama reconocimiento. Y uno dice, pues sí, pues, pero se gana un reconocimiento negativo. Claro, porque ordinariamente los seres humanos preferimos lo negativo
en lugar de la nada, de ser nadie. Por eso esa canción mexicana, ¿no? Que dice, ódiame por piedad, yo te lo pido, ¿sí? Tiene una enseñanza tremenda, ¿no? Dice, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia. Es decir, ódiame, pero no seas indiferente, no me ignores, ¿sí? Y bueno, hay muchos juegos psicológicos más o menos así. Es el hecho de decir, yo prefiero que me insulte, que me golpee o que me desprecie a que no me haga caso. Y entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro de ganancia secundaria o de juego psicológico, ¿verdad? Hay otros, muchos juegos psicológicos. Bueno, y vamos a ver si recordamos algunos de ellos. Ahorita, por lo pronto, la definición de juego psicológico, ¿sí? Entonces, se define como una serie de transacciones repetitivas que tienen una motivación oculta. A propósito del ejemplo que puse, ¿no? O sea, la motivación aparentemente clara era que el hijo se corrigiera. Pero pues después de años de repetir este mismo juego, pues no se corregía. Y la motivación oculta, la ganancia oculta, que parece que ni siquiera la persona es consciente de tenerla, ¿sí? Era precisamente valer, o sea, o ser alguien, ¿sí? O no ser nada, ¿no? Ser alguien, aunque sea en términos negativos, ¿sí? Entonces, un juego psicológico es entonces una serie de transacciones en las cuales las personas más o menos saben cómo va a terminar el juego, ¿sí? Ahora, ordinariamente los juegos psicológicos los inicia una persona, ¿verdad? Con una acción que tiende a que el otro haga la acción complementaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, el hijo que quiere ningunear a su madre, ¿qué hace? Hace algo que ya sabe que le molesta a la mamá, primera acción. Y la mamá se siente estimulada, ¿sí? A corregirlo y entonces él, pum, la desprecia, ¿sí? Entonces, generalmente gana el juego o tiene la ganancia secundaria quien inicia el juego psicológico. Primeramente lo gana. No siempre, ¿verdad? Pero ordinariamente es así. Y nosotros entonces corremos el riesgo de tener en nuestra vida interacciones enfermantes, nada sanas, y corremos el riesgo de repetir eso toda la vida, perder toda la vida hasta nuestra muerte, ¿sí? Haciendo ese juego. Probablemente los ejemplos de matrimonio son los más conocidos, ¿no? Entonces, ¿cuántos hombres y mujeres casados que se pelean todos los días por lo mismo? ¿Sí? Y ya están ancianitos y se sigue y se sigue y se sigue, ¿sí? Y no pueden evitar eso, decir, ni modo que me quede callado, ni modo, o sea, sí, 50,000 razones, pero continúan repitiendo ese jueguito, ¿sí? Y es aquí donde, como subtítulo, vamos a decir así, de nuestra plática de hoy, habría señalado la dificultad para cambiar, ¿sí? Entonces, la grandísima dificultad de cambio se debe a que nosotros aprendimos un rol, mientras no aprendamos otra cosa, vamos a hacer lo que sabemos, el rol, sin darnos cuenta que las otras personas también tienen su rol que es complementario y es facilísimo que nos piquen en algo y nosotros caemos y repetimos el juego. Voy a dar otro elemento antes también pues de tratar de pensar en cómo resolver este asunto, ¿verdad? Cómo cómo dejar los juegos psicológicos, ¿no? De este tipo. Es el hecho de que ya por allá en 1951, ya son
poquito más de 70 años. Un médico llamado Wilder Penfield empezó a hacer operaciones de cerebro con el paciente despierto. Se sabe, y esto es posible, o sea, que un cirujano, neurocirujano, esté operando el cerebro de una persona, le anestesia la parte que va a romper ahí para entrar. El cerebro no necesita anestesia, ¿verdad? Y puede estar dialogando con el cirujano, ¿verdad? Parece muy extraño, pero así fue. Este señor Penfield, en 1951, si estas operaciones descubrió muchas cosas. Hay una de esas cosas que son ilustrativas para el análisis transaccional. Y es el hecho de que cuando el señor Penfield daba una pequeñita descarga en diferentes zonas del cerebro, sucedía a veces que el paciente revivía tal cual algo que le había sucedido en su vida, pero así todo. ¿No? Y bueno, todavía después más estudios y experimentos hacen ver que nosotros tenemos en el cerebro grabada nuestra vida, las experiencias de nuestra vida. Y es muy fácil que eso que está grabado en nuestro cerebro, lo que hemos vivido, se active. Y aquí es donde la segunda cosita que quisiera decir del análisis transaccional, Eric Berne se dio cuenta de que en determinadas circunstancias nosotros actuábamos como un niño, hacíamos un puchero, o sea, como todas las actitudes de un niño. ¿Sí? O de un adulto formal, ¿sí? Esas dos cosas, ¿sí? Entonces se dedujo que es posible, que es fácil, que nosotros activemos nuestra condición infantil, ¿sí? Literal, o sea, que asumamos nuestro yo niño como un modelo global de nuestra persona, ¿sí? Como digo, hacer un puchero, hacer un capricho, etcétera, ¿sí? O cómo nosotros veíamos que actuaban las figuras de autoridad, nuestros padres. ¿Sí? Tenemos grabado cómo ellos actuaban y los mensajes que nos ponían, ¿sí? Cuando un papá o una mamá no son sanos e insultan a sus hijos, ¿sí? Les dicen expresiones realmente desvalorizantes, ¿sí? Esas quedan grabadas en el cerebro y la persona es muy fácil que se las siga repitiendo, ¿no? Es que yo no valgo nada, todo lo hago mal, ¿sí? O el hecho de asumir alguna de las conductas infantiles o de lo que vivimos como niños, ¿sí? Y cuando hay juegos psicológicos, ¿sí? Es muy fácil que las personas estén interactuando en base a esas memorizaciones. ¿Cuántas veces hay dos adultos ya que tienen su edad, que se pelean todos los días como chiquitos? No, sí, hasta le sacan la lengua y cosas así. Ahí, por ejemplo, es un juego psicológico, es decir, una serie de interacciones que van a terminar de la misma forma que de los años anteriores, ¿verdad? Los meses anteriores, ¿no? Y que están siendo actuadas por lo que se conoce como estado del padre. En relación al estado niño, pues podemos ser niños como el niño natural, impulsivo, etcétera, o el pequeño manipulador, ¿verdad? O sea, de chiquito aprendió a manipular y lo sigue haciendo, ¿sí? O el niño adaptado, ¿sí? Es decir, el que se somete a medio mundo sin pensar, ¿no? Entonces, nosotros
podemos haber asumido ese rol, como lo dijimos al principio, ese guión. Con ese guión nos relacionamos con los demás. Si no sanamos o si no crecemos, vamos a repetir de por vida, ¿sí?, esa situación. Y eso se va a convertir en nuestra trama de vida. Y pues digo, hay personas que se mueren sintiéndose víctimas del destino, ¿sí? Víctimas de los otros, por ejemplo, ¿sí? O personas agresivas que pues ya nadie les hace caso y siguen actuando de esa manera, ¿sí? Como suele suceder con la gente histriónica, ¿no? Que en la ancianidad se van quedando solos. Pero basta que alguien los visite para que sigan lo mismo, ¿sí? Penosamente. Y bueno, entonces en el análisis transaccional a esto se le conoce como el guión de la propia vida, que luego se convierte en la trama repetitiva de nuestra vida, a menos que adquiramos la capacidad de dejar los juegos, ¿sí? Pero bueno, podríamos decir, para subrayar este puntito, ¿no?, que la posición preferida de niños y los mensajes interiorizados, ¿sí?, condicionan las características del guión que aprendemos, es decir, de la forma de relacionarnos con los demás, ¿verdad? Y nos va a resultar muy difícil salirnos de ese guión, aunque con el paso del tiempo ya no funcionen, ¿sí? Entonces, y bueno, y aquí entonces nuestro grande reto, ¿verdad? Y pues un poquito nuestro aterrizaje. ¿Qué hacer para dejar los juegos? Bueno, antes de decir qué hacer, quisiera solamente subrayar que hay algunos juegos psicológicos que son sanos, que son funcionales, ¿no? Por ejemplo, ir a jugar, ¿verdad? Un partido de fútbol, pues claro que sabemos cuáles son las reglas y claro que queremos ganar el partido. Pero también el hecho de decir, pero no es cosa del otro mundo si pierdo. Y cosas por el estilo. Entonces, hay juegos, bromas. Hay algunos jueguitos que son funcionales. Por ejemplo, el saludo. Me da un poquito así de risa, ¿no? Cuando en el radio, en las noticias, ¿no?, que dice, y ahora tenemos los deportes, a ver, fulanito tal, y luego empieza el de deportes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y luego sigue, ¿verdad? Hace una pregunta, ¿cómo están?, que nadie le responde, ¿verdad? Pero es como un saludo, ¿verdad? Sí. O por ejemplo, no sé, nos encontramos con, hola, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? Bien. Porque imagínense ustedes que le dijeran, no, es que fíjate que amanecí con el pie izquierdo y bueno, me duele un poco la cabeza. Y el otro diría, no, no, espérate, nada más te pregunté, pues nomás para saludarte, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, es un juego. Es decir, hola, ¿cómo estás? Bien, aunque no esté tan bien. Pero ya sabemos que no me preguntó porque le interese mi estado de salud. Simplemente es un modo de saludar. Estos son jueguitos psicológicos funcionales que hay que entender y pues los podemos ejercer, ejecutar tranquilamente. Entonces, hay muchos juegos que son funcionales, incluso para evitar los silencios prolongados, ¿verdad? Estamos ante otras gentes y, ¿qué digo? Hace frío, ¿verdad? Y hace, sí, o sea, cosas que todos sabemos, pues. Bueno, así es de que no es que tengan que desaparecer todos los juegos psicológicos, pero sí ser conscientes de aquellos que son dañinos y sobre todo los de maltrato. Lo que estamos comentando ahora es una continuación de lo que señalamos, de lo que hemos reflexionado en relación al maltrato psicológico. Y aquí entonces la grande pregunta, ¿sí? ¿Qué se necesita para dejar los juegos, para superar los juegos psicológicos y tener relaciones interpersonales genuinas? Para ilustrar esto de genuino,
mm, pensemos en un matrimonio donde esposo y esposa se pelean todos los días, ¿verdad? Tratando de qué cosa, de reafirmar algo, ¿sí? Yo me relaciono para reafirmar algo, o mi persona, o lo que sea, ¿sí? Y por eso hago ese juego psicológico, pero nunca se encuentra realmente con la otra persona, que también está en esa situación. Es un juego psicológico que alguno de los dos gana, entre comillas, es una victoria muy pobrecita, ¿sí? Que gana, pero pierden lo más importante, que es el encuentro. Lo importante de superar los juegos psicológicos es precisamente para que las relaciones entre personas sean genuinas, sean realmente valiosas. Ese es el objetivo, ¿sí? Y Eric Verne dice que se requieren tres cosas para superar los juegos psicológicos, que no son nada sencillas al principio, que incluso para algunas personas son demasiado desestabilizadoras y por eso pues seguirán jugando toda la vida. Bueno, pues mejor que sigan jugando porque lo otro los derrumbaría completamente. ¿Cuáles son esas tres cosas? La primera sería la objetividad, ¿sí? El conocimiento de la objetividad. Objetivamente hablando, voy a poner los ejemplos que ya dije anteriormente. Objetivamente hablando, por ejemplo, esta señora que corregía a su hijo adolescente para ganarse insultos, ¿sí? Objetivamente hablando, su corrección es inútil. Tendría que dejarla, ¿verdad? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente por ver las cosas como son, por objetividad. Pero ¿cómo le costó? Y le costó porque ella quería ser ayudada y, sí, y perseveró en la terapia. Pero mucha gente dice, no, ¿dónde quedo yo? Mejor sigo jugando a que tengo autoridad, a que soy alguien, aunque la cosa no funcione, mejor sigo el juego para sentir que valgo. ¿Mm? O sea, eso carece de objetividad. La primera condición es precisamente la objetividad, aquello que no funciona, aquello que no es valioso, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y bueno, pues a mucha gente le cuesta mucho esto, ¿no? La segunda condición, dice Ergy Verne, es la flexibilidad. Es decir, que yo pueda actuar de formas diferentes, no según el rol aprendido, de formas diferentes, en circunstancias diferentes. Si esta circunstancia exige de mí hablar y dirigir, dirijo. Pero si no, no dirijo. Voy a quedar callado, ¿sí? O sea, no sigo el rol de jefe, así que yo tengo que ser jefe porque si no, no soy nadie. No, en absoluto. ¿Sí? La capacidad de hablar y de callar, la capacidad de mandar y de obedecer, la capacidad de acercarse y de alejarse, ¿verdad? Todas estas cosas nos hacen flexibles. Entonces, Verne dice, pues para algunas personas esto es muy peligroso porque dicen, yo me siento que no soy yo, pero ¿cómo voy a quién sabe qué? Yo soy así, ¿verdad? No soy monedita de oro, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, pues seguirán su rol, su trama de vida y tendrán que crear juegos psicológicos para que esa trama de vida pues pueda seguir funcionando, ¿sí? Entonces la primera fue objetividad, las cosas como son, si algo no funciona, no funciona. Flexibilidad, ¿verdad? No seguir un solo rol así. Y la última, intimidad, es decir, el hecho de relacionarnos sin máscaras falsas, sin lo que no somos. ¿No? No soy el salvador de la humanidad. Puedo salvar a algunas personas cuando es el caso. ¿No? Tampoco soy un perseguidor o una víctima. ¿Sí? ¿Sí? No soy el sabiondo, soy el profesionista, soy el jefe. Esas son funciones, ¿verdad? Que mientras yo esté en el lugar para funcionar bien, lo hago, pero yo no soy ese, yo no soy el jefe.
por naturaleza. Yo no nací siendo jefe, ni siendo sabiondo, ni nada. Entonces, sí, esa capacidad de relación sencilla, ¿sí? Esa es la tercera condición. Dicho en pocas palabras, las personas tienen relaciones genuinas, relaciones valiosas, cuando su interacción depende de lo que sucede realmente, no de sus roles, ¿sí? O de sus aprendizajes, ¿sí? Pueden dialogar sobre eso. ¿Sí? La segunda, cuando dicen, ok, hoy era así, actúa así, hoy es de esta manera, entonces, o sea, cambio, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Sería la segunda condición. Y la tercera, yo soy me puedo equivocar, soy un ser humano, etcétera, ¿sí? Y es aquí donde entra un tercer estado del yo. Les recuerdo que hablamos de dos estados del yo, el estado niño del yo y el estado padre del yo. El estado niño, todo lo que aprendimos de niños y que lo llevamos bien grabado en nuestro cerebro. También llevamos bien grabado en nuestro cerebro cómo actuaban los adultos y lo que nos decían. Es el estado padre del yo. Hay un tercer estado del yo, que es el estado adulto del yo. ¿Y cómo funciona el estado adulto del yo? Funciona usando la inteligencia y la razón y atendiendo a lo que sucede. El estado adulto del yo es que en determinados momentos, ¿verdad? Se pone ahí enfrente y dice, a ver cuáles son los datos, lo que hablábamos del discernimiento anteriormente. Esto así, la cosa es así, si hago así, sucede esto, y entonces yo tomo decisiones en base a esto que es lo objetivo y lo flexible, ¿sí? Y ese es el estado adulto del yo. No es que nosotros tengamos que estar todo el tiempo en el estado adulto del yo. Si estamos de vacaciones y jugando, pues es el yo niño, tranquilamente, ¿verdad? Si en alguna ocasión tenemos que mandar y no sabemos cómo, bueno, pues nos ayuda un poco el estado padre del yo, más o menos como hacían las personas adultas cuando éramos pequeños, ¿sí? Es decir, son útiles los tres, pero sobre todo cuando se trata de resolver problemas, de afrontar situaciones, el estado adulto del yo es fundamental. Entonces, concluyo simplemente recordando, ¿sí? Nosotros tendemos a repetir nuestra trama de vida y para ello tendemos a, a vivir en base a juegos psicológicos. No está del todo mal, pero si esos juegos psicológicos son repetitivos, tóxicos, injustos, como lo habíamos comentado anteriormente, es preciso superar esos juegos psicológicos. ¿Y qué se necesita para superar esos juegos psicológicos? Desarrollar el estado adulto del yo, que es capaz de ver las cosas, analizar las cosas, objetividad, que es capaz de dejar conductas y aprender otras, ¿no? Y que no necesita ponerse máscaras para valer como persona, ¿sí? Bueno, espero que esto haya sido útil también para completar lo dicho en las semanas anteriores, ¿verdad? Y muy bien, yo espero acá comentarios si es que los hay. Sí, padre, tenemos algunos comentarios. Alicia Elortegui dice, gracias, padre Octavio. Ivette como dice, ¿existe alguna persona que no tenga grabadas figuras de autoridad? Es muy difícil porque, claro, cuando nosotros teníamos 6 meses, 1 año de edad, no podíamos guiarnos por nosotros mismos. Necesariamente alguien nos llevó de aquí para acá, etcétera, ¿sí? Y esas son figuras de autoridad. Por eso diría que no es posible no tener figuras de autoridad, ¿verdad? Gracias, padre. Marichuy Herrera dice, muchas gracias, padre Octavio, por poner a nuestro alcance tantos conocimientos. Sí, Ivette dice, ¿cuáles son los juegos psicológicos más disfuncionales? a ver,
Verne dice que hay 3 categorías de juegos psicológicos, algunos que son bastante inofensivos, ¿verdad? Que ahí sí se burla del otro. O sea, otros que generan problemas, ya peleas, y el tercer grado es cuando van a tribunales, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, por ejemplo, una persona que juega el rol de víctima puede hacer un juego para acusar a otro de perseguidor, ¿sí? Hay un juego en psicología, hay muchos, Eric Berne presenta un elenco amplísimo, pero por tanto, por poner un ejemplo, hay un juego psicológico que se llama violación y consiste en que una persona, generalmente sería una mujer, se comporta, no sé cómo decir, como provocando un poquito, ¿no? Y cuando la víctima de esa provocación ya va hacia ella como respondiendo a la provocación, entonces lo acusa de violación, sí, lo acusa de abuso, ¿sí? Se llama violación del juego, está codificado en la obra de Verne y también en otros, ¿no? De análisis transaccional. Esos, por ejemplo, son los más dañinos, es decir, los que terminan en tribunal, ¿sí? Eso así vamos a decir en general, y ya así como de una manera como más cotidiana, es cuando a una persona le hacen siempre sentir que es la mala, cuando en realidad no lo es, ¿sí? O sea, es de los más dañinos, ¿no? Porque entonces es lo que dijimos de maltrato, ¿sí? Es decir, personas que maltratan, insultan, manipulan, y cuando esta persona hace algo para impedirlo, le sale peor, porque ingenuamente cae en el juego del otro, que le hace creer que está mal. Sí, serían los juegos más dañinos, vamos a decir así, ¿verdad? Muchas gracias, Ujú. padre. Ivette también dice, ¿cómo se puede lograr tener transacciones con roles no aprendidos? ¿Acaso se espera que todas nuestras acciones sean producto de roles aprendidos? No, exactamente lo que comentábamos, la superación de los juegos, tiene instancias que nos llevan a cosas no aprendidas, ¿sí? Entonces, cuando la primera condición que decía, ¿no? Que es la objetividad, ver las cosas como son, ¿sí? Entonces, si al ver las cosas como son, yo veo que el rol aprendido es disfuncional, entonces busco una conducta alternativa, que no es el rol aprendido, ¿sí? Entonces, esa sería fundamentalmente. Hay personas que lo van descubriendo en parte así, y además tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, como hay gente de todo tipo, entonces nosotros podemos ir aprendiendo de muchísimos lados. Si yo quiero dar un testimonio personal, yo me recuerdo que eh, una instancia que me hizo aprender cosas para no ser manipulado eran las películas, ¿sí? Sí, o sea, hay películas muy buenas sobre esto, ¿sí? Me recuerdo de una película, que es de las primeras, ¿no? Que está un hombre famoso y que no sé qué, y llega un periodista y le dice, oiga, y lo provoca el periodista. Y le responde, lo único que le dije fue esto, oiga, que nada más dije esto, ¿eh? Pum, pum, sí. Lo que luego se conoce como disquito rayado, ¿sí? En la Gestalt. Entonces, en la parte pues, de lo que comenté del pensamiento objetivo, tenemos ejemplos de todo tipo en películas, en vivo, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? Este, que nos dan tips para intentar y aprender conductas no aprendidas. Solamente lo que sí quisiera subrayar es que eso implica interés, a veces riesgo, y hay gente que no quiere hacerlo, o que no se anima a hacerlo por eso, ¿sí? Y es en este sentido en el que Eric Verne dice que pues estas cosas son peligrosas para algunos y pues es mejor que sigan sus jueguitos psicológicos, ¿verdad? Ujú. Claro, gracias, padre. Tenemos algunos comentarios en nuestra página, en nuestro canal de YouTube.
Alguien que se hace llamar Motiver 2390 dice sobre la plática de la semana pasada, dice excelente plática sobre este regalo de Dios que requiere cultivarse. A veces se hace énfasis en la fe como si fuera contraria a la inteligencia o a la razón. Recuerdo en una ocasión que en la misa el sacerdote recomendó que no se hiciera el saludo de mano como signo de paz para evitar contagios por la influenza que estaba muy fuerte entonces. Una señora quiso estrechar la mano de otra y cuando ésta se rehusó diciendo que la recomendación era no hacerlo, la primera la retó preguntándole que si no tenía fe, ante lo cual la segunda terminó cediendo al sentir cuestionada su fe. Sí, aquí es una manipulación de la fe por parte de la persona que dijo que no tienes fe, cuando la prudencia decía que no se dieran saludo de mano. En ese sentido, yo lo que, por ejemplo, le diría a esa persona es que nunca fuera con un médico, ¿verdad? Así se esté muriendo, claro, porque sería falta de fe, ¿no? Es decir, en ese modo de pensar, casi es como si pusiera odioso el médico, como si fueran excluyentes, ¿no? Es decir, no, un momento, Dios nos dio una inteligencia y hay que cuidarse, ¿no? En eso, ¿sí? Ahí en ese sentido, por ejemplo, si yo fuera, lo digo pues por dar ideas, ¿no? Sobre esto. Si yo fuera la persona a la que le dicen que no tiene fe, yo le diría, sí, sí, tengo fe, pero no te doy la mano. Sí, claro, sí. Y por la otra persona, diga, pues di lo que quieras, pero yo no te doy la mano, pero sí tengo fe, claro, claro. Porque yo sé que una cosa es la fe en Dios, que es el creador de todo, también de los médicos, y que para algo los puso, ¿no? Entonces, no es ninguna contraposición el hecho de ser inteligentes y decir, claro que mi fe no consiste en hacer este tipo de cositas, porque vuelvo a repetir otra vez, si esta persona alguna vez va con el médico, se contradice a sí misma, porque entonces que no tiene fe en Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo que diría con relaciones. Como un argumento engañoso, vamos a decir así, ¿verdad? Gracias, padre. De Patricia González, 5837, dice, gracias por sus aportaciones tan valiosas para nuestro desarrollo. Dios lo bendice. Gracias. Gloria Navarro dice, hola padre, mi pregunta es, si dos personas, madre e hijo, padecen del mismo patrón del que está hablando, ¿cómo se les puede ayudar o qué se debe de hacer? Claro, creo que lo que dijimos de los juegos psicológicos es muy ilustrativo, ¿sí? Tendríamos que ver si madre e hijo son capaces de objetividad, flexibilidad e intimidad. Si no, que sigan jugando, van a seguir así toda la vida. Sí, claro. Una cosa, sí, inevitable que vamos a ser testigos de ello, ¿verdad? Pero creo que lo que dijimos sobre los juegos psicológicos ilumina esta situación. Muchas gracias, padre. Felipe Moreno Rodríguez dice, un gusto escuchar al padre Valderas. Muchas gracias por este tema tan importante en las relaciones humanas. Y ya son todos los comentarios que tenemos hasta el momento, padre. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues que Dios les bendiga. Y bueno, pensaremos la siguiente semana, ¿verdad? Como una continuidad de esto y sobre todo si hubiese por ahí algún comentario que me hagas saber en la semana, elegimos, ¿verdad? Muy bien. Claro que sí, muchísimas gracias. Les recordamos, como bien dijo el padre ahorita, en cualquier momento ustedes pueden mandarnos los mensajes y nosotros se los hacemos llegar al padre y ya sea que el padre los tome como referencia para esto o los contestamos al tiempo de la plática o si es necesario el padre nos contesta antes. Muchísimas gracias, padre, por todo, muy amable. Muchas gracias a Al todos. contrario, a ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Que pasen buenas noches, Bueno, padre. Muchas gracias. buenas noches. Bye. Ahí voy, padre.